Hola a todas y a todos, acá estamos en el Joaquín haciendo el ciclo de entrevistas a representantes, referentes de la educación argentina, y en este caso hoy nos está acompañando Verónica Piovani, una referente realmente muy importante, sobre todo en el ámbito de lo que es o fue el Infod. Así que le agradecemos muchísimo la presencia. Te agradezco, Verónica, que te hayas acercado al Joaquín para este ciclo de entrevistas. Una primera cuestión que a mí me interesaría que nos cuentes es ¿con qué dificultad te encontraste o cuál fue la dificultad más importante que vos recuerdes que te encontraste en tu gestión en el Infod y cómo la resignificás en la coyuntura política actual? Bueno, antes que nada agradecer la invitación y voy a intentar responder esa pregunta poniéndola un poco en contexto. Ustedes saben que el Infod se crea en 2007, un año después de la sanción de la Ley de Educación Nacional, que destina un capítulo especial a la formación docente y menciona al Infod y a sus tareas, le encomienda sus funciones. Y una de las tareas fundamentales que tenía el Infod estaba relacionada justamente con el escenario que recibe o con el diagnóstico que se hace de lo que había ocurrido en la formación docente en las décadas precedentes, sobre todo en los años 90, que se había producido un proceso muy profundo de desfinanciamiento y de abandono de las instituciones formadoras que habían dado lugar a una enorme fragmentación, atomización, calidad desigual, títulos, diversidad de títulos con lineamientos curriculares y contenidos y distintos, nombres de titulaciones distintas. Parecía que vivíamos en un país, en muchos países juntos. Y la idea que anima la creación del Infod es la de construir un sistema nacional, federal, de formación docente, teniendo en cuenta que nuestro país es federal, que es todo un capítulo y uno de los grandes temas de la Argentina y que obviamente incide también sobre el campo educativo, porque la educación es una de las funciones no delegadas y por lo tanto las provincias se reservan atributos y posibilidades de acción específicos sobre los temas educativos. Uno de los temas de nuestro país importantes en términos de la gestión de las políticas públicas tiene que ver con el federalismo. Y en el caso educativo, el federalismo impacta porque en términos de que la educación es una función no delegada al Estado Nacional y que las provincias se reservan entonces la potestad de decidir sobre aspectos importantes que hacen a la educación en sus respectivas jurisdicciones. Una de las cuestiones fundamentales entonces que puso en marcha el Infod es la construcción de un espacio federal de representación de todas las jurisdicciones en lo que hace a la definición de las políticas de formación docente y tuvo una primera dificultad que tenía que ver con que las jurisdicciones en sus respectivos ministerios de educación no tenían áreas institucionales que abordaran las cuestiones de la formación docente. Hasta tal punto estaba desdibujada la formación. Entonces, muchas de ellas hubo que crear las direcciones y a partir de allí constituir ese espacio federal para la concertación técnico-política de las decisiones fundamentales que iban a ir articulando normativamente, financieramente, técnicamente, políticamente ese espacio de definición y por lo tanto a ese sistema, a ese subsistema. Es así que se hacen los primeros planes, avanza la construcción de los primeros acuerdos. Cuando yo asumo la dirección del Infod, que soy la tercera directora ejecutiva, en el 2012, exactamente, me encuentro con que tal vez uno venía con una perspectiva de su propia jurisdicción, pero me encuentro con que a nivel federal esas políticas de fortalecimiento de las instituciones formadoras y de las direcciones no siempre habían sido receptadas de la misma manera. Me encuentro una diversidad de posiciones. Por un lado,
la persistencia de una situación que en las instituciones formadoras, obviamente en pocos años no se iba a resolver y sigue sin saldarse satisfactoriamente a pleno, que tiene que ver con un nivel de endogamia, de secundarización de la formación, de infantilización de las y los estudiantes, ¿sí? De escasa participación en las decisiones institucionales, de falta de órganos que articulen a directivos, rectores, estudiantes, docentes de esas instituciones, de órganos colegiados, tanto institucionales como regionales, en el caso de las provincias más grandes e incluso provinciales, de representación, con lógica más vinculada a lo que uno puede imaginar corresponde a un nivel de educación superior. Y al mismo tiempo una fuerte endogamia, pero lo que a mí más me llamó la atención era la representación que tenían las conducciones políticas y técnico-políticas. Y aquí encontré algo que me llamó mucho la atención en ese momento, que es una lectura por parte de algunos y algunas ministros y ministras y algunas conducciones políticas de las jurisdicciones, de una imagen muy negativa de las instituciones, de la idea de que allí, de que están separadas y que dan la espalda al conjunto del sistema, que no atienden las necesidades del sistema, que se manejan... Sí. Y en algunos casos la lectura era de sáquenme este problema de encima. Es decir, había dos posiciones, unos que confiaban en que en esos espacios de concertación y de construcción de políticas federales y de fortalecimiento podía mejorarse efectivamente y redireccionar ética, política y pedagógicamente la formación en favor de colocar a la formación y las docentes de cara a las necesidades de los niños, las niñas, los estudiantes y los sistemas, y otros que creían que ese fortalecimiento lo único que hacía era propiciar mayores niveles de autonomía mal entendida y de desprecio de las instituciones formadoras con relación, mayor alejamiento, mayor fractura. Con lo cual, en términos políticos, esto se traducía en posiciones también distintas. Por un lado, un sector que parecía permeable, y esto lo digo teniendo en cuenta lo que ocurrió después, ¿no?, a aceptar casi cualquier, o un marco de recetas que les permitieran ordenar, redireccionar, en el peor de los casos disciplinar, a estas instituciones que ellos no podían resolver, y otros que creían que no, que las instituciones dependen de la jurisdicción, que el problema es propio y que es posible resolverlo en el marco del espacio jurisdiccional y federal para coordinar las políticas. Entonces, el problema como en el que me encontré tiene que ver con la propia estructura federal y con las mediaciones, las múltiples capas de mediaciones entre el espacio del diseño de las políticas y su gestión efectiva. Y al mismo tiempo la confianza en la posibilidad de redireccionar y de revertir lo que ellos juzgaban, lo que muchos juzgaban como un subsistema problemático. Vos hablabas y a mí me resultaba tremendo que tuvieran, creo que fue una de las cosas que más rápidamente logramos, digamos, con un gran esfuerzo de trabajo político, sobre todo a nivel de las conducciones, y empezar a revertir, que confiaran en ese espacio y que además asumieran que el problema era propio, no es de otro. Si las instituciones no funcionan como se estima deben funcionar, el problema es de los estados provinciales y del Estado nacional, claro, no de las instituciones. Sí, claro. Y vos solamente recién mencionabas de la autonomía bien entendida. A ver, ¿cómo es una autonomía bien entendida? ¿Cómo la definirías? Porque es un tema muy delicado en el Joaquín, por eso te lo pregunto. Sí, ¿no? Justamente la historia de desavenencias que tuvo en algún momento el Joaquín con el Instituto Nacional de Formación Docente tenían un punto neurálgico en la idea de la autonomía. Hay larga tradición de algunas instituciones, y esta en particular, sobre márgenes muy importantes de autonomía.
El problema es que las instituciones de nivel superior que dependen de las jurisdicciones, efectivamente dependen de las jurisdicciones y tienen algunos aspectos en los que los consejos académicos o los órganos colegiados tienen intervención y otros en los que trabajan en conjunto con el sistema educativo y con los lineamientos que allí se establecen. Y en esta tensión entre aquellos aspectos en los que no tienen autarquía, pues no tenés tu propio presupuesto, ¿sí? Te tienen que autorizar para que puedas abrir una carrera, te tienen que autorizar para que puedas abrir un postítulo, para que puedas, ¿sí? Abrir otro curso, otra división más. Entonces, hay una dependencia que no es solamente financiera, sino que también tiene que ver con algunas orientaciones normativas que establece la jurisdicción y que se acuerdan, y otras que se acuerdan federalmente. En ese marco se desenvuelven las instituciones jurisdiccionales. Hay algunas que, digamos, están, digamos, muy entendidas en que este es su marco institucional, y otras, como el Joaquín, que siempre se manejó con fuertes marcos de autonomía y que fueron los que generaron ciertas tensiones cuando se configuró esto que decíamos que era el espacio federal que articula las políticas de formación docente. ¿De qué eran esas políticas? Eran lineamientos federales para la construcción de los diseños curriculares, o sea, algunos grandes trazos comunes sobre qué debías saber, qué recorrido, qué trayectoria, qué experiencias, qué prácticas eran fundamentales, qué conocimientos eran fundamentales en una docente argentina. Y luego había improntas jurisdiccionales e improntas institucionales, y eso es lo que definía la resolución que en este momento se está modificando, ahora. La famosa resolución 24 del 2007, que eran lineamientos curriculares. Bueno, Joaquín estaba muy en contra de la resolución 24 porque esa resolución establecía que esos lineamientos eran jurisdiccionales. Había muchas jurisdicciones, como la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que siempre habían tenido diseños curriculares jurisdiccionales y un margen de autonomía institucional para darle la marca, la impronta, el sello, aquello que hace a la identidad propia de la institución, que tenía un margen para ello. Pero había una parte que era de acuerdos comunes. Entonces, en otras jurisdicciones no generó tensión, pero la ciudad de Buenos Aires, al igual que otras jurisdicciones, tenían diseños institucionales, con lo cual se lo veía como un atropello a la autonomía, como un atropello a la marca identitaria. Y en algunos casos incluso se llegó a plantear que esto desfavorecía la competencia entre las instituciones, dicho a veces hasta por instituciones muy progresistas en sus posicionamientos, pero que alentaban que el diferencial de la institución para los aspirantes era justamente las particularidades de su cuerpo docente, lo cual está muy bien, y las particularidades de sus diseños curriculares, y que no era bueno compartirlos con otros porque perdías ese diferencial. Claro. Entonces la idea, o sea, hay casi un atentado al principio fundante de la educación argentina, que es la educación común, claro, donde lo común no es lo homogéneo, lo común es el piso, ¿sí?, claro, que define, claro, aquello a lo que todos tenemos derecho, claro, que es el conocimiento como bien público. Y la educación como derecho apunta en ese sentido. Si el conocimiento es una construcción colectiva de la humanidad, todos tenemos derecho, todas, a acceder al conocimiento. Entonces, cuando se define el piso de lo común, de lo que podemos, de lo que es menester que todos podamos apropiarnos, sin condiciones de desigualdad, por eso también definir la educación superior como derecho es una de las grandes cuestiones que tenemos que seguir defendiendo y que viene en la disputa por delante, porque justamente lo que se está planteando en este momento es todo lo contrario. Claro, y en ese conflicto específico en el cual yo recuerdo la distancia con el informe, sí, muy agitado, hay algo muy nodal, muy troncal, que está vinculado al ROM. ¿Vos te acordás? Sí. Todavía es algo que nosotros no lo tenemos resuelto, es algo que todavía seguimos en una supuesta mesa de diálogo, de trabajo,
para poder destrabar esta cuestión específica. Me interesa retomar nuevamente la cuestión de la autonomía, porque cuando en la jurisdicción se arma la normativa que adapta del Consejo Federal, queda una normativa en la Ciudad de Buenos Aires del ROM, en donde pone determinadas cuestiones, como por ejemplo la conformación del Consejo Directivo, mayoría docente y de representación y minoría o sea, menor cantidad de representación de estudiantes. Nuestro ROI establece la paridad docente estudiantil, hay mismos porcentajes de representación. Eso la institución lo entiende como una instancia superadora, inclusive de gobierno institucional. ¿Cómo lo entiendes? Yo creo que ahí hay que el espacio de disputa es propiamente, yo se los dije muchas veces a aquellos representantes estudiantiles, docentes y directivos del Joaquín en aquel momento, la arena de disputa es la propia jurisdicción, porque en otras jurisdicciones no se hizo así. De hecho, la provincia de Buenos Aires, vuelvo a ponerla como ejemplo, constituyó en ese momento el Consejo Provincial de Educación Superior, que tenía representación de todos los claustros, incluso no docentes. Y la representación de docentes y de estudiantes y de directivos era en paridad, en el mismo número. O sea que hay otras jurisdicciones que sí. tienen. No en los consejos académicos institucionales, Claro. ¿sí? La norma del propio consejo, digamos, tiene otras características. Pero, ¿por qué? Porque en eso la jurisdicción, ¿no? Hay a veces cuestiones de cómo tracciona la política. Yo muchas veces lo dije a esto, la jurisdicción iba, la decisión de la conducción política del nivel iba más adelante, iba un paso adelante en los procesos de democratización que las propias instituciones, en el caso de algunas jurisdicciones, en el caso de mi experiencia en esa jurisdicción, podían tolerar. Las instituciones no querían esas paridades y la jurisdicción y el nivel central sí lo sostuvo para sus propios órganos asesores. O sea, lo que el nivel central democratizaba no conseguía necesariamente que fuera acompañado a nivel institucional. Pero en el caso que vos me preguntas, hay un problema, que es que el reglamento orgánico marco de la jurisdicción fija los criterios sobre los cuales se tienen que hacer los institucionales. Entonces, el reglamento institucional no puede contradecir. Por eso la discusión es una discusión que hay que darla en la modificación del propio ROM de la jurisdicción, que no debería pautar eso y debería respetar más las tradiciones de las instituciones. Si es una institución tiene una fuerte impronta democrática, que es además lo deseable, está muy bien que la jurisdicción lo acompañe, si ese es su posicionamiento, por supuesto. Claro, y eso es viable, totalmente. Por supuesto que sí. Y legítimo. Por supuesto. Me interesaría ahora que nos expliques un poco, nos cuentes un poco cómo fue todo lo que se fortaleció desde las instancias de investigación en los institutos de formación docente, porque hay una realidad ahora que se ha quitado de esa instancia de financiamiento en la investigación, y me parece que fue un punto muy importante como decisión política este fortalecimiento, porque los institutos de formación docente empezaron a hacer otro tipo de contacto con el conocimiento a partir de este tipo de políticas. Mira, pensar en la línea de investigación aislada del conjunto de las decisiones y de las políticas de formación docente no nos permite entender bien cuál es la direccionalidad del proyecto que está ahora y el que estaba, de aquel que sí fortalecía a la investigación. Por eso voy a hacer un poquito de contexto. Las políticas de fortalecimiento de las instituciones que se llevaron adelante entre 2007 y 2015, desde la creación del Infod, apuntaban fuertemente al reconocimiento de las instituciones y de los sujetos como productores de conocimiento. Se buscaba el fortalecimiento también a través de financiamiento, de recursos, de equipamiento y de líneas de trabajo, de líneas de investigación, de espacios colectivos de producción, de interrelación entre las jurisdicciones. Entonces, lo que
viene a desarticularse a través de las políticas que se empiezan a implementar a partir de 2016 es, a mi entender, el conjunto del sistema formador. Y ahí yo quisiera hacer una alerta antes de ingresar específicamente sobre tu pregunta de investigación, porque me parece que no suficientemente en las instituciones, no suficientemente en los institutos, tal vez, yo siempre lo digo, en la ciudad de Buenos Aires, por el ataque directo que han sufrido con el intento de desmantelamiento abierto en la estrategia de la UNICABA, estén un poco más alertas y atentos a lo que está ocurriendo con relación a la intencionalidad de desmontar lo que ha sido, no solo lo que fueron las políticas, sino lo que es la trama del sistema. No es que ese sistema fuera perfecto, ni que funcionara extraordinariamente, pero había una direccionalidad en el que había un pendiente todavía de seguir sumando y articulando otras instituciones formadoras. Es decir, hay algo por delante que tiene que ver con pensar el sistema formador no solo de los institutos, sino de otras instituciones que también ofrecen formación docente y que hay que pensar esas articulaciones y esa integralidad. Eso ahí lo dejo como un tema, como un pendiente para pensar y potenciar lo que quedó inconcluso. Pero lo que ocurre es que aún con sus defectos, ese sistema se potenció y salió fortalecido en los aspectos más críticos en los que había sido encontrado hacia el año 2007 cuando se crea el Infod. Y lo que vienen a hacer estas políticas es un doble movimiento. Por un lado, apuntan a desmontar ese sistema a través de un diagnóstico en el que definen que ese sistema está sobredimensionado, que hay demasiadas instituciones, que son todas muy malas, que el Estado ha hecho un gasto desmedido sosteniendo una planificación irracional de la oferta, y que por lo tanto ha sostenido también de manera irracional y con altos costos programas universales gratuitos en servicio y virtuales de formación continua, en acuerdo con institutos y con universidades, y que todo esto ha sido un gasto. Hay una discusión ahí sobre quién es el sujeto que puede producir conocimiento. Y ahí esto apunta un poco a empezar a responder la pregunta. Entonces, todo ese diagnóstico dio, por resultado, la implementación de un conjunto de políticas que van desde utilizar bajo el argumento, bajo el paraguas del planeamiento, una racionalización que apunta al ajuste y al recorte de las instituciones. Ir hacia una modificación de las cajas curriculares, de los diseños curriculares que apunte a la definición de capacidades, entendidas básicamente como capacidades de mercado, formar el docente global. Desadoctrinar, supuestamente la formación docente estaba muy politizada y adoctrinada, desadoctrinarla, volverla neutra, científica e impoluta, insospechada de cualquier intencionalidad política, introduciendo una perspectiva tecnocrática, pero efectivamente ligada a los lineamientos que proveen y que se asocian a las directivas, enfoques y agendas de los organismos internacionales. En esto, después me gustaría contar una anécdota con respecto a la incidencia del Banco Mundial en la definición de esas agendas. Entonces, de la mano de esto, se plantea que ese sistema está sobredimensionado, que hay que achicarlo, que además el ingreso universal es absolutamente distorsivo y que además va a contramano de los países modélicos que se toman como referencias, se hacen encuentros para mostrar lo excelente que le va a esos países. En esos países hay criterios de selectividad para el ingreso, hay atracción de talentos, voy a usar el lenguaje, hay una redefinición de la carrera docente, cosa que habría que hacerla, pero aquí la están pensando en sentido de una carrera docente que estimule a través de grillas salariales selectivas, ¿sí?, de ingresos selectivos y de formas de contratación por fuera de los estatutos, nuevas formas de contratación más precarizadas, pero que supuestamente se las promociona en aras de la autonomía del docente innovador, emprendedor, que va generando y abriendo camino a su propia carrera de éxito profesional. En ese mismo esquema,
en el que se establecen entonces reducción de becas, sistemas de ingresos selectivos, la vedette, digamos, la estrella de este esquema es la evaluación, que es la única iniciativa política de la mano de una comprensión del Estado, ya no como garante y responsable principal de financiar, de acompañar, de sostener, de promover y de validar a esos sujetos, los docentes, los estudiantes, a través de su participación y a través de su producción de saber, a través de su experiencia, de su práctica, de su investigación, sino de producir exactamente todo lo contrario. El Estado ahora se convierte en un, primero que no tiene por qué asumir los costos de sostener todo eso si lo puede comprar a las agencias, esos saberes ya están producidos y simplemente necesita guionarlos y bajarlos a las instituciones y hacer algún tipo de puesta en escena de democratismo banalizado, de dialoguismo impostado. ¿Y para qué además para qué van a gastar tanto dinero si lo único que necesita hacer el Estado es convertirse en evaluador, en juez externo, que no genera la condición, pero viene a exigirla? Exige lo que no da. Entonces se convierte en juez externo a través de un dispositivo que también aparece como neutro, que es el de la evaluación, en este caso comprado a una multinacional, como es Pearson, a través de la OCDE, ¿sí? Entonces compra PISA, y este sistema que en superior es el enseñar, y ahora acaba de salir una nueva resolución, y acá con esto cierro el paquete de un lado, que es la resolución de la creación de la comisión, todo 19 de diciembre de 2018, se crea la CENEAC, en un procedimiento absolutamente malversado, porque no tenían la mayoría en el Consejo Federal de Ministros, y de manera ilegal, viciado, aprueban la creación de una comisión por fuera del INFOD, lo cual es ilegal, porque esta función por la ley está en el INFOD, una comisión para acreditar instituciones. Si unimos todas estas piezas que estamos diciendo, planeamiento, disminución de becas, ingreso selectivo, nuevas formas de la carrera docente, eliminación de la producción de saber en las instituciones formadoras y desarrollo de estándares que unan y espejen sistemas de evaluación estandarizados con diseño de capacidades establecidas curricularmente, ¿sí? Y evaluamos a los estudiantes los resultados de aprendizaje, entre comillas, esto daría supuestamente un margen, serán insumos que esta comisión tendrá en cuenta para emitir dictámenes tendientes a otorgar la validez nacional de los títulos a las instituciones. Entonces, si nosotros vamos viendo cierres, fusiones, recortes, modificación del estatus, sea a través de creación de universidades, sea a través de cierre de carreras, sea a través de ajustes, todo va, la intencionalidad política es la misma, es recortar el sistema formador, achicarlo, generándole o estándares difíciles de cumplir, con lo cual le quitas la validez, o decir que es irracional la oferta y hay que achicarla. Es decir, por un lado viene esto, una nueva embestida que va en pos de ajustar al sistema. Y por el otro lado, las dos caras de la misma moneda, la otra cara de la moneda, que es abrir el mercado. ¿Cómo se hace esto? Hay ese mismo día, esta resolución de creación, es casi como una metáfora de los tiempos, es la número 347. La 346 es una resolución de educación a distancia, en la que este gobierno habilita, ¿sí?, en esta nueva etapa, que la formación docente también sea a distancia, cosa que no estaba permitida. Y donde establece como presencialidad, prácticamente, una videoconferencia es presencialidad. Esto no son las plataformas, ¿o sí son las plataformas educativas? Las plataformas es parte del negocio. Justamente, como estamos ingresando a una etapa donde lo que se conjuga son cómo haces para formar docentes que en términos de su posicionamiento político-pedagógico, de su ideología, de la construcción de su subjetividad, sea adherente
y le parezcan razonables y les parezcan adecuados estos posicionamientos. Es decir, hay una disputa que es en el plano político-cultural, que es ideológica, y que se da a través de la discusión sobre la investigación, sobre las pedagogías, las neurociencias, la gestión de las emociones, la evaluación por rúbricas, un nuevo paquete que articula y que, por supuesto, deroga las pedagogías latinoamericanas, deroga el área de derechos humanos, desarma el área de desarrollo institucional del Infod. No es una casualidad todo eso, porque no hay institución que defender. Entonces, por un lado, regulás en el sentido de ajustar, de poner al Estado como control para decir no cumplís y te ajusto y te cierro. Por el otro lado, abro el mercado y les regulo para que ingresen las corporaciones educativas que hacen negocios fenomenales, que venden capacitación, que venden ahora formación inicial, que pueden vender formación inicial virtual, que las prácticas se pueden dar casi prácticamente en cualquier sede. Habrá que ver cómo se avance en ese sentido. Es decir, se desregula por un lado, se abre el mercado y se achica por el otro. Y además, la oferta estatal y presencial es necesario achicarla en este esquema, porque el Estado es un competidor feroz del mercado. Si el Estado ofrece capacitación gratuita y en servicio y de calidad, postítulos excelentes y gratuitos, entonces el mercado tiene menos nichos donde vender sus productos. ¿Y cómo se resiste políticamente? ¿Cómo se resiste políticamente? Yo creo que hay una primera cuestión que tiene que ver con esto que están haciendo ustedes, que estamos haciendo en este momento, que es desnudar la trama de este proyecto, ¿sí? Que las instituciones puedan ver que sus actores, que sus sujetos, sobre todo quienes tienen un papel tan activo, que son las y los estudiantes, puedan leer y ver la película completa, que puedan rehistorizar y politizar el análisis de lo que está pasando en la formación docente, para que entiendan que si pierden una beca no es porque porque soy yo, que generalmente aparece la autodenigración y la inculpación, ¿sí? Porque también es parte de la estrategia neoliberal, transferir el fracaso al propio sujeto. Vos que no te capacitaste, que no hiciste mérito, que no te esforzaste, no cumpliste con las condiciones, la perdiste. Y no se dan cuenta que es una política de Estado, sacar las becas, sacar los acompañamientos, desfinanciar las instituciones y abrir el mercado. Y el cambio también, utilizar el cambio como una forma de gestión, el cambio permanente es... La idea de que eso promueve futuro y progreso, intentar producir, eso es parte de la disputa en la subjetividad. Creo la conciencia, después la organización y luego la intervención para dar vuelta, porque si esto persiste, ¿sí? Vamos hacia una... el ingreso, en realidad la educación es parte de un proyecto de país, que es un proyecto regional y es un proyecto global. Yo creo que a algunos recién les está cayendo un poquito la ficha de que el proyecto, sobre todo digo algunos actores económicos locales que no se habían dado cuenta, que el proyecto es el ingreso de las grandes corporaciones, entre ellas las corporaciones educativas. Hacen negocios fenomenales, con plataformas, con recursos, con software, administración de cuentas bancarias a través de bancos. Podríamos mencionar a estas plataformas. Lo primero que se hace en 2016, en enero creo de 2016, el propio presidente, es ir a Davos a cerrar con la Barclay Foundation, que hoy trabaja en 4 provincias en Argentina y tiene un convenio leonino de $5 millones, con los cuales enseña liderazgo educativo. O sea, hacen negocios y además transmiten un posicionamiento pedagógico y la idea del educador líder. ¿Sí? Suena como un monstruo, ¿no? Como que suena, sí. Contra eso. Sí. Yo cuando voy por las provincias y les pregunto a las y los docentes en alguna conferencia, ¿cuántos de ellos han hecho, por ejemplo, una capacitación sobre neurociencias? Y no estoy en contra de la neurociencia, sino en esta versión banalizada, ¿no? Esta versión muy de baja categoría. ¿Cuántos han hecho sobre liderazgo? ¿Cuántos han hecho sobre gestión emocional? También en una versión, porque ¿quién no va a decir que formar en emociones es importante, la formación emocional? Pero esta cuestión que tiene que ver básicamente con correr la cuestión
de la enseñanza y la cuestión pedagógica y convertir a un docente en un articulador de climas escolares. Igual antes no se escuchaba hablar de habilidades emocionales, ahora es algo ahora es, se fue instalando. Sí, las habilidades emocionales, pero básicamente esta idea de que el problema de la enseñanza y el problema no está en la desigualdad, no está en las condiciones sociales, culturales y en las estrategias de enseñanza. El problema está o en el cerebro de los chicos, en el hemisferio, o el problema está en crear un buen clima en el que haya una armonización de energías. Es decir, ahí también hay que poder leer qué es lo que está por detrás de intentar alimentar estos posicionamientos. Y lo más peligroso es cómo entran como un guante en muchas de las escuelas y cómo son aceptados muy acríticamente por una parte importante del colectivo docente. Por eso es muy importante poder desmontar, desnaturalizar, trabajar sobre la subjetividad docente, porque se venden en formatos sumamente atractivos y parece además que te vienen a resolver todos los problemas y de una forma además moderna, cool, copada. Tiene como onda, es alegre, es luminoso. Entonces, en esta cuestión de y vos venís a decir algo complicado, complejo, donde el docente y la docente están involucrados en una responsabilidad colectiva, institucional. Por eso la investigación es clave y por eso desarma la investigación. Totalmente. Todo esta es la respuesta de por qué ya no hay investigación en las instituciones producidas por los propios sujetos. Es otro paradigma, es otro posicionamiento político-pedagógico. El saber lo producen las agencias, no lo tenés que producir, no lo producen los sujetos que construyen. Era además una deuda pendiente esta cuestión del docente como constructor del conocimiento y era una conquista. Era una conquista absoluta. Lo mismo que la capacitación en servicio, universal, participativa, institucional. Era una conquista, sí, una demanda histórica. Absolutamente. En este escenario de tanta complejidad, ¿qué mensaje les das a los que transitamos todos los días los institutos de formación docente y luego de un año pasado en donde nos ha encontrado gratamente, digo gratamente porque era necesario ese encuentro de la comunidad de los institutos de formación docente? Teniendo en cuenta ese encuentro, ¿qué mensajes nos dejas? Yo creo que en alguna medida el mensaje nos los dan a los que hemos tenido responsabilidad, quienes desde el territorio han tomado en los momentos más difíciles la iniciativa política, a veces comprendiendo integralmente cómo son las tramas de este proyecto, a veces con menos elementos, pero sabiendo que en esas instituciones se juega algo importante, sabiendo que en las instituciones educativas está el corazón de un proyecto de país, toda vez que esas instituciones defiendan el derecho a la educación, la idea de igualdad, la convicción de que es a través de un camino que no pone techos anticipados ni estratifica a los sujetos por sus condiciones, sino todo lo contrario, que donde hay mayor dificultad pone mayor esfuerzo porque confía plenamente en el derecho de todos los habitantes, de los sujetos, a una vida mejor. Entonces, nuestros propios estudiantes, nuestras estudiantes, salieron a la calle entendiendo que no defendían un interés individual de dónde voy a estudiar yo y un interés meramente corporativo, que defendían el proyecto de una sociedad, del futuro de sus hijos, del futuro de las próximas generaciones, que defendían el futuro de los que tienen menos posibilidades, incluso hasta a veces de salir a la calle. Entonces me parece que ese mensaje nos lo dieron a nosotros y que nos ponen una gran responsabilidad, que tiene que ver con cómo organizamos lo que aparece a veces deshilachadamente como una
algo reactivo, como una reacción, como una resistencia, en un proyecto superador. ¿Cómo articulamos? ¿Sí? Es necesario organizar esa resistencia en algo propositivo, que dé vuelta de página, que primero identifique claramente que esto no es lo que queremos. No queremos un mercado, no queremos que la educación se venda, no queremos que la pueda comprar solamente el que tiene plata y el que no, que quede destinado a circuitos de inferior calidad. No queremos un proceso desescolarizador, no queremos menos escuela, no queremos que nos vendan enlatados extranjeros y que nos denigren diciendo que nosotros no podemos producir conocimiento. Que lo que queremos es alzar la voz, ser protagonistas. Tenemos que seguir siendo protagonistas, tenemos que organizarnos y tenemos que identificar cuáles son los proyectos que llevan a un país a jerarquizar la educación, aún con las tensiones y los debates y los conflictos que necesariamente vamos a tener. Que esto tiene que ser con los trabajadores de la educación, que tiene que ser con paritaria, que tiene que ser extenso. Es tenso, es difícil, cuando uno atraviesa esos momentos, los que los hemos pasado y hemos sentado en esas mesas, sabemos que es muy tenso, pero que es en esas tensiones en las que nos levantan la vara y nos obligan a ser mejores. Y me parece que por ahí es que tenemos que caminar. Muchas gracias. Gracias. Un gusto.